regresa y se percata de que precisamente el pueblo, ahora la iglesia estaba ya, había perdido el evangelio de la gracia de Cristo, que era sobre la resurrección, que era sobre precisamente el sacrificio que él había hecho en la obra del Cristo, ¿sí? Y entonces empieza a reprender a la iglesia. Entonces veíamos varios aspectos bien importantes, ¿sí? Pero sobre todo veíamos la sencillez del evangelio, de la gracia gratuita, ¿sí? Con su propaganda, con lo que Pablo había enseñado, les había instruido, y ahora esos hombres que estaban pervirtiendo el evangelio, pues eran era de la religión, sabemos, de los fariseos, que habían sido prosélitos, aquellos que habían sido nuevos convertidos, y empezaban a mezclar el evangelio con lo que era la ley, ¿sí? Y entonces, de esa manera, Pablo se empieza a percatar. Entonces vemos ese reproche de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, que ya lo sabemos y algunos a lo mejor ya lo hemos de saber de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Que no hay otro evangelio, les está diciendo Pablo. Hay algunos que han perturbado el evangelio de Cristo, ¿sí? Y entonces vemos también esa parte de la vindicación de su autoridad apostólica que Pablo empieza a defender. Él empieza a hablar sobre sus cartas, él empieza a hablar sobre el ministerio de la reconciliación que Dios lo llamó a hacer, ¿sí? Y entonces vemos esa parte también de vindicación de la autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque también ya no lo estaban viendo como esa autoridad que Dios había establecido y había puesto. Después vemos también la recepción de su evangelio, que él decía que era por revelación, ¿sí? Vamos a Gálatas capítulo 1, ¿sí? Gálatas 1, del 11 al 24, ¿sí? Perdón, Luzmita, ¿me alcanzas mi Biblia esta que está aquí? ¿Por qué está así? ¿Sí? Entonces, gracias. Vemos en Gálatas, capítulo 1, del 11 al versículo 24, ¿verdad? Fíjate bien. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿sí? Sabemos que camino a Damasco se le aparece el Señor y entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso él lo testifica en el libro de Hechos, viene y la narra 2 veces cuando lo está testificando Pablo, ¿sí? Cuando le sucede, y luego más adelante vemos en Hechos que él está testificando cómo Dios se le apareció, cómo Jesús se le apareció, ¿sí? Y entonces él por eso dice, no lo recibí por hombre ninguno, sino por revelación, ¿sí? Y después dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, y que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ¿sí? Y entonces Pablo, después de que se le revela el Señor, ¿sí?
Él pasó, fíjate, él se fue a Arabia después y pasó 3 años y medio, 3 años y medio en Arabia, ¿sí? Y después, fíjate bien qué dice en el 18. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora, Pablo con Pedro, ¿sí? Pedro, ya me imagino ahí platicándole todas las cosas que vivió con el Señor, todas las señales que había visto. Y Pedro ahí demostrándole con las escrituras cada una de las señales que el Señor había hecho. Y dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y Jacobo fue el primer patriarca de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién es este Jacobo? Santiago, el que escribe más adelante la carta, la epístola de Santiago, ¿sí? Entonces, y después nos dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que escribo he aquí delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí, ¿sí? Y entonces ahora vemos aquí esa posición de Pablo, cómo está expresando él, cómo se le reveló el evangelio, cómo fue por revelación directa de Dios, después de que él regresa 3 años y medio de Arabia, precisamente ahí con los apóstoles, pasan después, eso lo vamos a ver más adelante aquí en el libro de Gálatas, pasan 14 años para que Pablo comenzara, ¿sí?, su ministerio, como ya después lo conocemos. Entonces vemos esa parte y después vemos también la confirmación de su evangelio por los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces aquí vemos un orden. Ahorita que está hablando el Señor de orden, ¿sí? Hemos estado teniendo reuniones con pastores, con los diferentes coordinadores de Latam, o de Latinoamérica, ¿sí? Y estamos orando porque empezamos a ver que empieza a levantarse cierto desorden, ¿sí? Y entonces Dios nos está llamando a un orden como iglesia, como su pueblo, y es necesario que nosotros podamos también estar atentos en ese orden que Dios establece. Y entonces aquí podemos ver ese orden que se empieza a establecer en la iglesia desde el primer siglo, ¿sí? Y entonces aquí vemos precisamente la confirmación de su evangelio por los apóstoles ahora en donde en Jerusalén. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10, fíjense bien, y dice, y después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Pero te fijas cuántos años pasaron, 14 años, ¿sí? No recibió Saulo, no recibió el mensaje y no salió luego inmediatamente a anunciar, a predicar. Primero pasaron 3 años, ¿sí?, que estaba en Arabia, y después pasaron 14 años, ¿sí? Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, ¿sí? Entonces aquí ya Pablo empieza a mostrar, a enseñar que fue por otra revelación en el cual el Señor le habló a Pablo, ¿sí? Ahora lleva a Tito también al concilio en Jerusalén, ¿verdad? ¿Para qué? Para entonces decirles lo que Dios había mandado a hacer a Pablo, ¿sí? Y fíjate bien cómo dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿sí? Dice, pero subí y luego ahora lo expuse en privado
a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿sí? Y entonces aquí ya Pablo nos revela quién era Tito. Tito era un griego, Tito era gentil. Y entonces ahora Pablo lleva a Tito al concilio, pero no lo llevó ¿para qué? Para que lo circuncidara. Al contrario, fíjate bien. Y después dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos como a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces ahorita, fíjense cómo impresionante es, porque no es algo de hoy, ¿sí? Aquí ya había falsos hermanos. Aquí Pablo está declarando algo muy tremendo. Falsos hermanos que ya se habían introducido, ¿sí? ¿Para qué? Para volvernos a querer esclavizar en las cosas que Dios ya había hecho. Entonces, amada iglesia, tú y yo somos libres en el nombre de Jesús. Tú y yo somos libres en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Que cada día necesitamos profundizar, cada día tenemos que aprender más y más del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tarea en esta tierra, como sus discípulos. Esa es nuestra tarea de cada día, estar presentándonos al Evangelio, tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, vivirlo, no nada más hablarlo, ¿sí? Y entonces dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, ¿sí? Entraban para ver qué están diciendo, cómo están moviéndose, a ver qué están hablando, a ver si están correctos, a ver si tienen el evangelio. Para mí que ya no son dignos, para mí que ya lo perdieron, para mí, no sé, pero estaban ¿para qué? Para ver y estorbar a la libertad que tenían ya en Cristo Jesús. Fíjate bien, para reducirnos a esclavitud otra vez, o sea, para querernos llevar nuevamente a esclavitud, ¿sí? Ciertamente Satanás es muy astuto, ciertamente Satanás trabaja. Hemos visto más que nunca esa obra del diablo, como a través de hablar, como a través de hablar mentiras, de exponer cosas a otros pastores que no son verdad, de querer estar trabajando en la desunidad. Y tenemos que tener cuidado, amada iglesia, ¿sí? Fíjate bien en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y entonces ahora la verdad del evangelio permanece en nosotros, ¿sí? En el versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, ¿sí? O sea, en pocas palabras, aquí estaba diciendo Pablo, los de reputación, ¿quiénes eran los de reputación? Pues aquellos que habían andado con el Señor, aquellos que habían vivido con el Señor, que habían visto en carne propia las señales, los milagros, los prodigios de nuestro Señor. Pero aquí Pablo le está diciendo a la verdad, nada nuevo me enseñaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada mejor cuando se nos revela el Señor. Hoy en día que vemos las redes inundadas, todos hablando lo mismo, todos hablando lo mismo. Espérame, hay más para compartir, hay más palabras de bendición para la iglesia de Dios, hay más palabras que son el evangelio para que podamos ser edificados por la gracia del evangelio de la gloria de Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces, aquí vemos que Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no sabe, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿qué quiere decir?
el evangelio de la incircuncisión hacia los gentiles, ¿correcto? Hacia el pueblo gentil. Dice, al evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. En pocas palabras, aquí Pablo está diciendo, a Pedro le fue encomendado predicarlo a los judíos, a mí me fue encomendado predicarlo a los gentiles, ¿correcto? Y luego dice en el versículo 8, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O sea, el mismo Dios, el mismo Cristo Jesús que llamó a Pedro para compartir el evangelio a los de la circuncisión, pues ese mismo Señor me ha llamado a mí para compartir el evangelio a los de la incircuncisión, ¿sí? O sea, al pueblo judío, ¿sí? Y entonces vemos aquí a un Pablo que empieza a trabajar para compartir el evangelio. Empieza a preparar el terreno. Después de tantos años estar fuera, ¿sí? Estar metiéndose con el Señor, teniendo revelaciones hermosas, yo creo, de parte del Señor. Entonces ahora llega Él con esa llenura del Espíritu Santo para entonces hacer y cumplir la obra redentora que el Señor le mandó a hacer. Y después vemos aquí en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ¿sí? Aquí los tres apóstoles eminentes, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, el apóstol Juan, ¿sí? Dice, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, ¿sí? O sea, que les dieron la señal, la bendición, ¿sí? Para que ahora Bernabé y Pablo salieran a compartir el evangelio, ¿sí? Nos dieron la bendición, nos dieron la autorización, nos dieron la señal para salir a compartir, ¿sí? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acordáramos de los pobres, pero también nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá había un segmento que iba a los prosélitos, ¿sí? Aquellos eminentes, aquellos que tenían dinero, aquellos que tenían riqueza. Y entonces le encomienda tanto Jacobo como Pedro o Cefas era su nombre, ¿sí? Pedro y Juan le dice, pero no se olviden por favor de los pobres, ¿sí? También lleven el evangelio a los pobres, no nada más a los ricos, no nada más a los reyes, no nada más a los de eminencia, no, también a los pobres, ¿sí? Y entonces, después vemos más adelante, en el capítulo 2, del versículo 1 al 21, vemos la ilustración de su independencia de Pablo, ¿sí? Pero el hecho de ser independiente no significaba que él se haya salido por completo, porque estaban en completa relación y comunión. Y vemos aquí como Pablo lo explica en el versículo 11 al 21, fíjate bien. Y Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, ¿sí? Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Ajá. Fíjate bien, aquí Pedro cayendo en hipocresía, ¿sí? Qué tremendo. Ajá. Y entonces Pablo no pudo detenerse y le dice, y le resistí cara a cara. ¿Qué? Su hipocresía. Ajá. Vamos, fíjense bien.
aquí en el versículo 12 dice, pues antes que viniese alguno de los de parte de Jacobo, acuérdense quién era Jacobo, ¿sí? El que Dios había puesto y había levantado en Jerusalén, este Santiago, ¿sí? Jacobo Santiago. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿sí? O sea, empezaba a notar ahí algo raro. Pablo dice que se retraía y se apartaba, ¿sí? Y luego fíjate bien, y luego dice, y en su simulación, o sea, cosa que era algo simulado, participaban también los otros judíos de tal manera, dice aquí, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta ruptura no se da por cualquier cosa. Esta ruptura se empieza a dar, ¿por qué? Por la hipocresía de ellos, porque entonces ahora empezaban también ellos a compartir algo, pero también empezaban a mezclar el evangelio. Ellos empiezan también a querer seguir poniendo sus reglas, sus leyes, sus normas, y entonces querían empezar a circuncidar también a la gente. Y por eso Pablo reprende a Pedro, ¿sí? Fíjate bien qué dice más adelante. Luego dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dejé a Pedro delante de todos. Si tú, y fíjense lo que le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué entonces ahora estás obligando a los gentiles a judaizarse? ¿Sí? Y entonces Pablo lo expone, lo reprende, ¿sí? Y dice que lo pone delante de todos y le dice, aquel que caminó con el Señor. Por eso después vemos las cartas de Pedro, ¿sí? Cómo cambia ese corazón que tenía Pedro. Porque aquí Pedro todavía, después de que estuvo con el Señor, vemos cómo se comporta Pedro. Y claro que Pablo lo reprende, pero no por eso lo desecha, no por eso lo bota, ¿sí? Y entonces fíjate bien, cómo le dice, a ver, Pedro, tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué entonces estás obligando a los gentiles a judaizarse? En primer lugar, tú no fuiste llamado para los gentiles y ahora quieres venir a estarlos confundiendo, ¿sí? Que sí, Jesús es el Cristo, pero tienen que circuncidarse. No, Pablo, no, Pedro, fíjate, nosotros, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en quién? Por la fe de Cristo, ¿sí? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, tal vez ya no son las obras de la ley las que queremos implementar o imponer, pero sí a lo mejor son leyes o son maneras de pensar o son maneras o formas de ser de alguien. ¿Para qué? Para quererlo estipular como que si así tuviera que ser. Y entonces el Señor a libertad nos ha llamado a vivir el Evangelio en armonía, a vivir su palabra con gozo, como lo aprendíamos hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Sí? El poder testificar el Evangelio con gozo, con misericordia. Ajá. Y bueno, los que no lo vieron lo pueden ver en el canal de YouTube, ¿sí? La quinta bienaventuranza, segunda parte, ¿sí? Y pueden ver de lo que estamos hablando ahorita. Y entonces aquí vemos esa gran discrepancia, esa gran discrepancia ahora entre Pablo y Pedro, ¿sí? Y luego versículo 17 continúa diciendo, y si buscando ser justificados en Cristo, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Aquí ya no era necesario que decir Jesús es el Cristo, no, ahora en Cristo. Él es el que viene a pagar el precio, el Mesías, el cumplimiento, el Cristo. Ahora dice,
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos ahora hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a Pedro? Es que los judíos, como se sentían ese linaje bendito de Dios, ellos se sentían que no eran pecadores, ¿sí? Pero cuando se les manifiesta el evangelio, cuando se les manifiesta la gracia y la gloria de Cristo, vieron su pecado, ¿sí? Y entonces aquí ahorita por eso Pablo le dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros ahora somos llamados pecadores, Pedro. Ahora tú y yo también, aunque seamos judíos, aunque vengamos de linaje de Abraham, hemos sido hallados pecadores. En pocas palabras, necesitamos el evangelio, Pedro, ¿sí? Hemos sido hallados pecadores. Entonces dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecados? ¿De pecado? ¿Sí? ¿De pecadores? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ah? Fíjate esto, qué importante es. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago. En pocas palabras, todo aquello de lo que nos vino el Señor a liberar, todo aquello de lo que el Señor ya nos salvó, nos rescató, nos compró, y volvemos a caer en lo mismo, entonces dice Pablo, transgresor me hago. Ya no estoy contemplando, ya no estoy tomándome, ¿sí?, del sacrificio redentor de Cristo Jesús, de lo que Él vino a hacer por mí. Luego dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora ya la ley no rige mi vida, Pedro. Ahora ya la ley ya no rige mi conducta de fe. Ahora he muerto para la ley, a fin ahora de vivir para Dios. Y entonces esa vida de fe la demostró Pablo hasta el último día de su vida aquí en la tierra, de su vida de ministerio. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En pocas palabras, en vano hubiera sido que Cristo hubiera muerto. Y entonces aquí Pablo empieza de una manera hermosa y precisa, ¿sí?, a estar manifestando la fe no por la ley, sino por Cristo. La ley de ahora viene a manifestar, ¿sí?, esa fe, ya no en los ritos, ya no en todo lo que eran las fiestas, ya no en todo lo que eran los sacrificios, no, ahora por la fe. Así la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Isaac, la fe que tuvo Noé, mas el justo por la fe vivirá. Ciertamente a veces se ha comentado que no, que hasta que Cristo vino y murió en la cruz se cumplió. No, señores, ¿sí? Eso ya estaba cumplido desde que Dios da la promesa, porque Abraham fue justificado por la fe en Cristo, ¿sí? Y todavía no había venido a morir a la cruz del Calvario, pero él ya había sido justificado. ¿Por qué? Porque él ya había creído, ¿sí? Y entonces no significa que él vino a hacer la obra del Cristo no, él consuma, cuando él dice consumado es, ¿qué es lo que él viene a consumar? Toda la ley, ¿sí? Él viene a abolir lo que la ley dictaba. No más sacrificios, ahora yo soy el Cordero Pascual, ¿sí? No más derramamiento de sangre de carneros ni de machos cabríos.
ahora es a través de mi sangre derramada en la cual es quitado tu pecado. ¡Wow! ¿Sí? Totalmente diferente. ¿Sí? Y entonces aquí ahora Pablo lo está expresando. Ahora aquí Pablo lo está exponiendo. Con Cristo estoy yo ahora juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? En pocas palabras, entonces en vano hubiera muerto Cristo. Y entonces vemos esta carta de los Gálatas, la importancia de todo lo que nos empieza a enseñar. Y después por eso vemos ahora a partir de Gálatas 3, ¿sí? Y todo lo que es Gálatas 4, vemos la exposición de la justificación por la fe. Ahora tú y yo hemos sido justificados por la fe. Ya no son normas, ya no son ritos, ya no son rituales, ya no es que si me pongo velo, ya no es que si me pongo chaleco, o que si uso falda, o que si uso pantalón, o por esto, por aquello, por lo otro. No, es por la fe. Tú y yo hemos sido justificados por la fe, ¿sí? Y ahora vivimos en fe, por fe y para fe. Amén, ¿sí? Entonces, fíjate cómo empieza aquí Pablo en Gálatas capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Ahora, ¿cómo estamos creyendo? ¿Cómo hemos recibido el Espíritu? Por la fe, ¿sí? Oh Gálatas insensatos, por eso aquí Pablo empieza fuertemente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesús Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Él ya vino, ya pagó, ya fue el cumplimiento. Es lo que la ley decía, que iba a venir aquel que iba a cubrir y a cumplir, ¿sí? Lo que las escrituras decían. Ya vino el Cristo y ya se manifestó. Ahora, Gálatas insensatos, ¿por qué son insensatos? Vamos a ver por qué les está diciendo insensatos. Fíjate bien, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu? ¿Vosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por otra vez pararte y estar orando 3 veces al día? ¿Por otra vez estar cumpliendo y haciendo sacrificios de carnero? ¿Por otra vez estar haciendo libaciones? ¿Por otra vez estarte flagelando? ¿Por otra vez estarte enseñoreando? ¿O por la fe, por el oír? ¿O por el oír por fe? Lo que hizo el Mesías, lo que hizo Jesús el Mesías, ¿sí? Y entonces, fíjate bien, les dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es que todo lo que es religión, todo lo religioso nos lleva a terminar por la carne, ¿sí? A lo mejor nosotros ya no practicamos esas cuestiones, pero hay muchos, sí, todavía que ponen la Biblia abierta, ¿sí? Ponen veladoras, hacen cierto tipo de ritos, de rituales. No, es por la fe. Fíjate bien, tan necios sois, habiendo empezado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos oído, hemos sido expuestos y somos expuestos cada día al Evangelio. ¿Cómo estás creyendo? ¿Crees que todavía depende de ti? ¿Crees que todavía depende de alguien? ¿Crees que todavía depende de alguna persona? ¿O es por la fe que ya tienes en lo que hizo Jesús el Mesías? Porque de eso depende nuestra salvación, de cómo estemos creyendo correctamente. Y entonces ahora fíjate bien,
como dice, el pacto de Dios con Abraham. Y entonces aquí ahora Pablo empieza a sacar y empieza a mencionar a Abraham. Y dice, si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti, Abraham, ¿sí? En ti saldrá aquel Redentor. En ti vendrá aquel que será el que viene a consumar nuestra fe, ¿sí? En ti serán benditas todas las naciones, Abraham, ¿sí? Y luego dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿sí? Entonces, con una que fallara, sí, a lo mejor se circuncidaba, a lo mejor cumplían con ciertos ritos, ¿sí? Pero sabes que el pueblo judío era tan criticón, era tan juzgón, porque como se sentían, eran tan orgullosos, ¿sí? Que ellos creían que todo lo que ellos hacían y que ellos se sentían merecedores solamente del favor y de la misericordia de Dios, ¿sí? Y entonces se la pasaban juzgando, criticando. Por eso a Jesús se la pasaban juzgándolo y criticándolo, nada más viendo a ver qué hacía Jesús. Ajá. Esa era la condición. Y entonces esa misma condición es lo que empiezan ellos a permear en aquellos nuevos creyentes. Por eso les dice, ay, Gálatas insensatos, hoy qué tan necios son, no han entendido ahora quién los engañó otra vez para que empiecen a participar nuevamente de las cosas de la ley. Es que la mezcla del evangelio era con respecto a la ley, ¿sí? No con respecto a que podamos enseñar otras cosas de la palabra de Dios, ¿sí? Era con respecto a la ley que se empezaba a mezclar. Estoy preparando una enseñanza que va a estar hermosa, a ver si la puedo tener para este domingo, si no será para el próximo domingo que me toque a mí predicar, pero, ¿sí? Es sobre esa porción de Pablo a los Corintios donde nos está diciendo, el fundamento es el fundamento es que creamos que Jesús es el Cristo. Pero ahora, mire cada cual cómo sobre y edifica sobre ese fundamento, ¿sí? Ahora cada quien tenemos que mirar cómo vamos a edificar sobre ese fundamento. Lo que significa hojarasca, lo que significa oro, piedras preciosas, o por fuego, ¿sí? Porque muchas veces nada más nos quedamos en oírlo, pero no podemos, no meditamos más allá en lo que significa y en lo que Pablo les estaba queriendo decir. Entonces, fíjate bien. Entonces, versículo 10, dice, por todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Ahora, todos los que siguen dependiendo de las obras de la ley, pues siguen bajo maldición. Por eso Pablo les dice, ¿sí? En Gálatas 1, ¿sí? Es que el que venga y les hable otro evangelio, otra manera, que les diga que tiene que seguir con la ley, que tienen que seguir practicando las cosas de la ley, son anatemas, son malditos, siguen siendo malditos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí les está diciendo Pablo, ¿por qué? Por eso si nada más nos quedamos con ciertas porciones, entonces somos engañados por el enemigo. El enemigo utiliza la misma palabra para mentirnos, engañarnos y entonces seguir hablando barbaridades, ¿sí? Y entonces fíjate bien, dice, de modo que dice, por todos los que dependen ahora de las obras de la ley están bajo maldición. Aquellos que empiezan a mezclar la cruz de Cristo, la resurrección del Mesías, aquel que vino a pagar y continúan con sus cosas. Por eso encaró a Pedro y por eso ahí Dios es claro y nos dice, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Sí, Jesús es el Cristo,
pero hay que circuncidarlos. Vengan para acá a ver el prepucio. ¿Sí? Ay, Pedro tan cabezón, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces a eso se refería el apóstol Pablo. Y luego fíjate bien, dice, dice, entonces son maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso ya el Señor, que hay que orar, claro que hay que orar, ¿verdad? Pero no necesariamente que tengas que orar a las 3 de la mañana. ¿Qué? ¿El Señor nada más es ahora? ¿O nada más escucha esa hora? ¿O Dios nos da un itinerario? Mira, quiero que ores. No, ¿sí? Claro que los salmos dicen, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Ajá. Pero no es entrar en ese tipo de ritos, ¿sí? O que si nos bautizamos así, o que si nos bautizamos asá, o que si tenemos imágenes, o que no tenemos imágenes, o que la manera de vestir, que si la manera de vestir, es contra lo que realmente estamos trabajando, ¿no? Ni siquiera es atacar, es instruir a la iglesia correctamente nada más. Y es para poder dar dirección correcta a la iglesia, a las iglesias, amados, ¿sí? Entonces ya no dependíamos ya no se depende de eso. Ahora fíjate bien, dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y entonces aquí Pablo hace mención al profeta Habacuc, ¿sí? Versículo 12, y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles cosas? Pues las cosas que de antemano ya nos mandó el Señor a hacer. ¿Sí? Ese ya es expresar nuestra fe. Cuando hablamos, cuando vivimos, cuando somos obedientes a su mandato. ¿Sí? Entonces ya es nuestra manera de vivir. El presentar en todo tiempo, en cada momento el Evangelio, pero el vivirlo también. Nuestro Señor, ahora que estábamos con las bienaventuranzas, aparte de que el Señor nos muestra, ¿sí? Claro que Él cuando empieza su ministerio, Él empieza y viene a manifestar algo bien importante. Y hablamos de las señales, ¿verdad? Pero también Él viene a mostrarnos con qué corazón venía, ¿sí? Y por eso vemos las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, ¿sí? Bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. O sea, en pocas palabras, si tú, fariseo, eres un soberbio, que ay, yo y él, no, bienaventurados los pobres de espíritu, los que quieren ser saciados, los que quieren más, ¿sí? Luego, bienaventurados los que lloran, porque ya los judíos ya no se daban ya no se daban el lujo de llorar, no, ya eran tan soberbios, tan orgullosos, pero Jesús les dice, ahora bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Y después bienaventurados los que tienen, los que, ¿qué? No, un antes de eso. Luego dice, bienaventurados los mansos y humildes, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Es que había que mostrar mansedumbre, había que mostrar humildad, para que un nazareno, para que un hijo de carpintero me pudiera hablar y mostrarme y decirme quién era él, ¿sí? Y por eso empieza Jesús a mostrar, porque también todo lo que es las escrituras, todo lo que se habla de él, también nos habla de su carácter misericordioso, su carácter de amor, su carácter de lo que él iba a venir a manifestar, ¿sí? Y entonces es parte de lo que el Señor nos viene a mostrar también cuando él inicia su ministerio. Pero no, ya hay que ser fuertes, ya hay que ser duros. No, hay que ser misericordiosos, porque después dice bienaventurados los misericordiosos, porque entonces ellos recibirán misericordia. Amén. Y entonces dice, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Fíjense bien,
aquí lo que Pablo decía, Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que entonces en Cristo Jesús, o sea, esta ley que decía, maldito todo aquel que fuere colgado de un madero, fue la ley que inventaron ellos, ¿sí? Fue la ley que estableció Moisés. O sea, fue una ley puesta por ellos mismos. Ajá. Maldito aquel que, por eso aquí Pablo les está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Nosotros mismos dijimos y pusimos esa maldición. Maldito el que fuera colgado en un madero. Ajá. Nosotros mismos lo estábamos haciendo maldito, porque escrito está en Deuteronomio, viene eso. Maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa ahora del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si viene de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y luego dice en el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ahora no la viene a abrogar para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿sí? ¿La promesa en quién? En el Mesías. ¿La promesa en quién? En el Cristo, ¿sí? Y por eso Pablo, ¿sí? Por eso Pablo, como él era para los gentiles, pues a los gentiles ellos ni siquiera sabían si iba a venir un Mesías o no iba a venir un Mesías. Y entonces Pablo les habla a los gentiles qué es lo que vino a ser Cristo, ¿sí? Y Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y entonces Él les presenta a Cristo. Él no agarra y les está presentando ya a Jesús como el Cristo, ¿no? Eso era para los judíos. Presta atención y pon atención, y cada vez que leas cuando se compartía a Jesús como el Cristo, era en las sinagogas y a los judíos y a los temerosos de Dios. Cuando se refiere y dice temerosos de Dios, se refería a los prosélitos, aquellos que los fariseos ya estaban convirtiendo al fariseísmo. ¿Eh? Al fariseísmo o al judaísmo, es lo mismo, era la religión, el judaísmo, el fariseísmo, ¿sí? Entonces, aquí ya ahora Pablo, como iba a los gentiles, él les habla de Cristo, ¿sí? Por eso vemos que tenemos que entender los tiempos de las escrituras, ¿sí? Claro que Jesús es el Cristo y claro que ese es el Evangelio, pero a lo que vamos es que tenemos que contrarrestar ciertas cosas que si no dices que Jesús es el Cristo, entonces ya no tienes el Evangelio. Que tienes que decir exactamente que Jesús es el Cristo, pero no es así, ¿sí? Y entonces por eso Pablo empieza él a enseñarles Cristo. ¿Y quién es Cristo? Jesús. Jesús es el Cristo. Él es nuestro Salvador, ¿sí? Y entonces, fíjense ya para ir concluyendo, ¿en qué versículo me quedé? Cristo nos redimió. En el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Versículo 17, y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la viene a abrogar para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y entonces hubo un periodo de 430 años de la fe que creyó Abraham, Isaac y Jacob, hasta que vino Moisés, y a través de Moisés se establece la ley, para empezar a ser del pueblo de Dios un pueblo diferente, ¿sí? Pero la promesa no viene a invalidar la ley, y Cristo tampoco la viene a invalidar, al contrario, en Él se cumple. Por eso el consumado fue. Consumado es, toda la ley queda consumada en mí. Ahora ya no son los ritos judíos. Ahora ya no son tus sacrificios. Ahora ya no son tus vanas ofrendas.
ahora ya no son tus ofrendas de cereal, ahora ya no son tus ofrendas de carneros, ahora ya no son tus sacrificios y que derrames sangre. No, ahora yo soy el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, que viene no nada más a cubrir el pecado, porque antes se cubría nada más el pecado, no, ahora yo vengo a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Él lo quita, no lo cubre. Por eso de que me cubro o me descubro y me cubro con la sangre de Cristo, no, eso ya no aplica, ¿sí? Él ya quita nuestro pecado. Y entonces, ¿cómo creemos eso? Por fe. Mas el justo por su fe vivirá. Y todos los días de nuestra vida tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que vino a pagar y nos vino a rescatar del pecado y vivir nuestra vida de fe correctamente, como lo establece la palabra. Amén, ¿sí? Entonces, ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque después vamos a ver un poquito del capítulo 4. Vamos a continuar el próximo para que me acuerden. Vamos a continuar con el capítulo 4 de Gálatas, ¿sí? Y vamos a seguir viendo cosas bien interesantes de Gálatas capítulo 4. Después vamos a ver la elaboración de la doctrina, de la enseñanza, o sea, de cuál viene a ser entonces el fundamento, cuál viene a ser entonces esa doctrina. Acuérdense que doctrina significa enseñanza, ¿sí? Y después vamos a ver la naturaleza de la justificación por la fe. ¿Cuál es esa? Ahora, ¿cómo es natural? No es algo implantado, no es algo forzado, no es algo que te estén hostigando o te estén forzando, no, es algo natural que viene por el Espíritu Santo, ¿sí? Después vamos a ver las limitaciones de la ley y su relación con la fe, y después vamos a ver el llamado a abandonar todo legalismo, ¿sí? Y todo legalismo nos implica todo legalismo. Todo aquello que se va a un extremo, en el cual entonces ya te tachen y te digan, no, a paz nos ha llamado el Señor, a libertad nos ha llamado Cristo Jesús, y entonces ahora podemos vivir y ser libres para poder manifestar y proclamar en todo Norteamérica que Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Y entonces, pues bueno, ya nada más vamos a concluir con una oración